Bienvenidos y bienvenidas al tema 5 del módulo 5 Big Data y Business Intelligence. En este tema 5 vamos a hablar sobre el almacenamiento de datos. Si recordáis, en los primeros temas de este módulo representábamos un esquema de ciclo de vida del dato donde veíamos una serie de fases muy conceptuales por los cuales en una arquitectura o en una plataforma de Big Data pasan los datos. Teníamos la fase más de adquisición, teníamos una capa de almacenamiento, que es la que vamos a ver aquí, y también teníamos la parte de análisis y compartición de datos. Hablando ahora concretamente de la parte de almacenamiento de datos, arrancaremos un poco con los aspectos clave. Veremos un poco algunos términos muy de los orígenes de Big Data, pero que son un poco la base de entender de cómo funcionan este tipo de arquitecturas. Y luego pasaremos a lo que es el tipo de formatos y tipos de almacenamiento que tenemos. Haremos también una mención a la diferencia entre SQL y no SQL, porque es algo bastante relacionado con la parte de explicación de los sistemas de almacenamiento Big Data, y también haremos un poco mención a las bases de datos más utilizadas, sobre todo las bases de datos no SQL, y el concepto de data lakes y los modelos de capas. Yendo un poco a la parte base, a los aspectos clave, lo primero de todo, y como hemos ido un poco diciendo en los bloques anteriores, para elegir un poco la solución de almacenamiento que vayamos a utilizar, para elegir la que mejor se ajuste a nuestras necesidades, lo primero es entender el caso de uso para ver un poco y adecuar aquella que mejor se ajuste. Vamos a encontrar muchas o varias soluciones para un mismo tipo de problema, o sea, que no hay una única solución. Cuando hablemos, por ejemplo, de bases de datos relacionales, no hay una sola tecnología, lo cual pues, nos da una ventaja y nos permite pues, tener esa flexibilidad en temas a la hora de elegir, ¿no? En temas de si estoy trabajando más en un entorno cloud o en un entorno local, pues puedo hacer una revisión por temas de costes, por un poco los conocimientos, ¿no? Que tengan los técnicos, ¿no? con los que trabajemos, o en nuestro caso particular, sobre una base de datos u otra, con lo cual hay distintas opciones para un mismo problema. Hay que tener en cuenta también otros aspectos, aunque no vamos a entrar tan en el detalle fino técnico, pero según el tipo de base de datos y según la problemática que tengamos, puede impactar la velocidad de escritura-lectura. Si yo, por ejemplo, estoy capturando datos de IoT de los sensores y los estoy guardando en una base de datos relacional, pues ya os anticipo que si tengo muchísima resolución de datos, dato de sensor siempre es variable, valor y timestamp, o sea, el instante, ¿no? La hora, minuto, segundo y el detalle que sea necesario en la que se ha recogido ese dato de ese sensor, pues si tengo muchísima resolución y guardo eso en una base de datos, por ejemplo, relacional, o sea, un SQL, pues seguramente el rendimiento sea muy malo, ¿no? Es un ejemplo. Otro aspecto a tener en cuenta son los temas de políticas de backups. Es algo clave importante. Cuando hablamos de almacenamiento tenemos que tener una buena estructura de backups. Y cuando hablábamos de las tecnologías cloud, lo que os decía era que una de las ventajas que tenemos también en el entorno cloud es que muchas veces podemos hacer la georreplicación, que es para una arquitectura dada poder tener una gemela, digamos, en otro data center de esa tecnología cloud por si hubiera cualquier tipo de problema. Entonces, esto particularizándolo a las bases de datos es algo que nos aporta bastante valor. Luego, si hay o no técnicas de compresión o no compresión, y luego si hay temas de seguridad, tanto en la parte de cifrado como en la parte de acceso por roles, ¿vale? O sea, no todo el mundo puede acceder a toda la información. Y en la parte de compresión, pues según el tipo de dato que estemos utilizando, puede ser importante que exista, ¿no? Esa posibilidad, porque el volumen de datos se puede reducir bastante. Bien, aquí tenéis un concepto clave en Big Data, que seguramente hayáis escuchado en algún momento, Hadoop, ¿vale? Además con el elefante en el icono. Y esta es un poco la base de funcionamiento y el por qué las arquitecturas Big Data hoy en día son las más utilizadas para procesamiento masivo de datos. Si yo tuviera, os voy a poner un ejemplo muy concreto, si yo tuviera que procesar una cantidad de datos muy grande en un entorno tradicional, antes de tener un entorno Big Data, pues si yo necesitara hacer eso en un menor tiempo o incrementar el rendimiento versus lo que tengo en ese momento, seguramente la única opción sería, habría dos opciones. Una sería ampliar los recursos donde está ese sistema de procesamiento, decir, oye, pues le voy a poner más CPU, más RAM, más disco, lo que sea necesario, sobre todo en la parte más de CPU y RAM.
Otra podría ser ir cortando a trocitos el documento, o sea, el documento, o sea, el conjunto de datos e ir procesándolos, pero claro, igual el caso de uso no me permite eso. Igual el caso de uso requiere que yo, por ejemplo, esté buscando pues ciertas métricas, ¿no? Sumatorios o métricas adicionales que requieran un poco de un análisis más transversal, ¿no? Entonces, podría hacer a lo mejor intentar buscar la manera, ¿no? El truco, ¿no? De ir particionando, pero en algún caso seguramente no lo pudiera hacer. ¿Qué es lo que consigue hacer una arquitectura Big Data y en este caso basado en la tecnología de Hadoop que tiene ya décadas, ¿vale? Lo que hace es, en lugar de poner una máquina más grande con ese procesador, que es lo que os decía antes, en un caso tradicional sería una ampliación de recursos, pues lo que haces es, tienes varias máquinas muy pequeñitas, ¿vale? Trabajando sincronizadamente. ¿Cómo funcionan sincronizadamente? Funcionan gracias a la tecnología de Hadoop, que hace dos pasos, por si también os suenan, que es el primer paso map y el segundo reduce. Esta tecnología lo que consigue, Hadoop lo que consigue es un documento o una base de datos o un dataset, ¿no? Un conjunto de datos muy grande, es capaz de, con su tecnología, partirlo en trocitos, procesarlo, aunque sean análisis, que luego sean agregaciones o cosas, pero procesarlo en trocitos que, digamos, le delega ese procesamiento a esas distintas, a esas máquinas, ¿no? A esos nodos que se suele decir que están trabajando en paralelo y consiguen a su vez, con ese sistema de MapReduce, consiguen tanto hacer la partición como luego procesar y posteriormente agrupar otra vez el resultado. Todo eso no es que estemos viendo nosotros. Bueno, se puede llegar a, por supuesto, ¿no? Como en las tripas, digamos, de un ordenador se puede llegar al lenguaje ensamblador y ver el detalle, pues aquí lo mismo. Tú con MapReduce podrías llegar a ver todo ese detalle, pero hoy en día ya no se hace. Y digamos que esa es la tecnología que está por detrás, que hace todo eso, digamos, en un background, tiene el conjunto de datos, lo particiona, reparte la carga entre los nodos, procesa y luego es capaz de unirlo para dar otra vez los resultados, que es lo que tenéis en la imagen, ¿vale? ¿Por qué es una ventaja esta tecnología? Porque, como podréis imaginar, las máquinas que hemos puesto, los nodos que hemos puesto a trabajar en paralelo, van a tener unas especificaciones muchísimo menores y menos exigentes que podríamos tener en el escenario tradicional, ¿no? Que es decir, en un único sitio, en un único servidor, en una única máquina, proceso todo. Con lo cual, el tema de costes, en general, es más favorable, ¿vale? Esa es la principal diferencia de este tipo de tecnologías. Por eso, muchas veces, cuando hablamos de proyectos Big Data, lo primero que sale es el batch processing, el procesamiento por lotes. Porque lo que hace es, esta tecnología es capaz de ir sobre ese conjunto de datos y en base a las instrucciones que se han establecido, que se quieren hacer, es capaz de tomar esas dos cosas y entre medias hacer particiones, trabajar por paquetes e ir generando esto basado en la tecnología Hadoop. Se dice muchas veces, para que nos acordemos de esto que os acabo de contar y aprovechando, ¿no?, cuál es el icono de Hadoop, que la pregunta que se hace siempre en Big Data, ¿no? Y dices, ¿cómo te comes un elefante? Y dices, pues a trozos, ¿vale? Pues ese es un poco el lema, ¿no?, que hay detrás de toda la tecnología Big Data y Hadoop es importante conocerlo a nivel conceptual, ¿vale? Porque es la base un poco de luego todas las tecnologías que se han ido implementando por encima. Cuando hablamos de almacenamiento, igual que en la parte de adquisición os hablaba de unas arquitecturas Lambda que tienen un camino más speed layer, más rápido y un camino más por paquetes. El camino por paquetes, de hecho, podría ser con las tecnologías Big Data que acabamos de ver en la transparencia anterior. Pero también, cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de un almacenamiento uno más frío y uno más caliente. En ese símil que os estaba haciendo de la parte de adquisición, podría ser incluso que un almacenamiento más caliente fuera por se utilizara en esa capa más speed layer, en la rápida, en el casi tiempo real, y uno más frío fuera por la otra, ¿vale? Pero no es necesario que tengamos un tipo de arquitectura así. O sea, podemos tener un entorno de datos, puede ser o no un data lake, donde yo utilice estos dos tipos de almacenamiento. ¿Y por qué los utilizo de forma diferente? Principalmente por la última línea que tenéis en esta transparencia, por el coste. Un almacenamiento frío es mucho más barato que un almacenamiento caliente. Esto pasa igual en los portátiles, ¿no? Un disco HDD o un disco SSD, pues el disco SSD es más caro, pero tiene un performance, un rendimiento mucho mejor. Pues el símil podría ser un poco este.
¿Qué ventajas nos da el almacenamiento frío? Que aparte de ser, principalmente es más económico, no vamos a tener un requerimiento de acceso rápido a los datos, ¿vale? Y el acceso, pues es, como pone aquí, pues pasa muy pocas veces, ¿vale? ¿Para qué se suele utilizar los almacenamientos fríos? Pues sobre todo temas de backups, copias, ¿vale? Por tener siempre una copia de los datos. De hecho, por ejemplo, en las tecnologías cloud, nosotros, si estamos utilizando almacenamiento, el servicio de almacenamiento que tenga una de las nubes, cualquiera de ellas, con las que hemos ido comentando, podemos activar en todos los casos un check, ¿no? Que te dice si quieres algún tipo de réplica, ¿vale? Entonces, por detrás, esas réplicas las están haciendo normalmente en este tipo de tecnología, sobre todo por el tema de costes, ¿vale? Y el almacenamiento caliente, pues un poco lo que hemos dicho, coste mucho más caro, pero aquí lo que prioriza es la velocidad de acceso a los datos y la frecuencia de acceso a los datos, ¿vale? Son un poco las dimensiones. Cuando hablamos de formatos de datos, cuando hablamos en proyectos de Big Data de formatos de datos, pues salen nombres como estos, nombres así un poco más raros, algunos de ellos. Los que a lo mejor sí que os pueden sonar más, pues puede ser el TXT, ¿no? Clásico de trabajar con nuestros ordenadores. El CSV también es bastante habitual, ¿no? Que muchas veces trabajamos con datos que están tabulados de esta forma, pues CSV es un formato bastante utilizado. Y JSON también es otro formato que igual os pueda sonar más, o XML, ¿no? Los que pueden ser un poco más diferentes son Avro, Parquet o RC, ¿vale? Y estos ya son formatos muy, muy puros de arquitecturas Big Data, ¿vale? Arquitecturas donde se produce ese concepto de para resolver un problema, partir el dataset, repartirlo entre varios nodos, procesar y unirlo, ¿vale? De una forma automática, pues ya iríamos a este tipo de tecnologías. Aquí hay muchos detalles que son muy técnicos, ¿vale? Simplemente deciros que hoy en día lo que más se está utilizando sobre todo es Parquet, ¿vale? Son almacenamientos que en la penúltima fila os pone, pueden ir más hacia almacenamientos tipo fila o tipo columnar, ¿vale? Y eso puede ser útil, por ejemplo, pues en el caso de los datos que os decía de IoT, pues puede ser bastante útil que sea, o sea, la eficiencia va a ser mayor con un formato columnar por esa estructura que os digo, que al final tiene 3, 4 columnas solo, pero tiene muchas filas, ¿vale? Entonces, ese tipo de almacenamiento, variable valor timestamp, donde un sensor nos está ahí dando datos cada 100 milisegundos de resolución o el frecuencial que sea, pues nos aporta ventajas de rendimiento, ¿vale? Y bueno, aquí hay otros temas más de compresión, evolución de esquema y cosas de estas, que esto es ya para hacer todo eso dentro de un esquema de plataforma Big Data, pues hacer las cosas mucho más dinámicas. Porque muchas veces cuando trabajamos con datos, si los datos vienen muy estructurados y vienen como una Excel, ¿no? Que nos puede venir a la cabeza, pues es muy sencillo de entender y son filas y columnas y todo se entiende, pero a veces los datos nos vienen, como se dice, con un esquema, ¿no? Con una estructura un poco más complicada o a veces, el esquema lo tenemos que, como se dice, inferir, ¿no? Extraer un poco del patrón de los datos que estamos leyendo. Entonces, eso son cosas que ya son mucho más avanzadas, pero que hay que tener en cuenta pues cuando vemos o cuando queremos saber, ¿no? Cuáles son esos formatos de datos que van por debajo de las arquitecturas Big Data. Para muchos proyectos que vayáis a hacer de trabajo con los típicos notebooks, ¿no? Con los Jupyter Notebooks o Google Colab o cualquier cosa de estas, normalmente vais a poder trabajar perfectamente con CSV, TXT, ¿no? Que son los más habituales que soléis tener, pero estos formatos que os digo suelen estar ya más en entornos más avanzados y en plataformas más, digamos, más corporativas o más transversales, ¿vale? Un punto importante que os llevéis es la diferencia entre las bases de datos SQL, ¿vale? Y las no SQL. Las bases de datos SQL, yo siempre pongo el ejemplo de la Excel, ¿no? Tú estás trabajando con Excel, puedes tener varias pestañas, ¿no? Varias tablas, ¿no? Y en cada una de ellas, pues tú puedes tener, por ejemplo, los datos en la primera, los datos que está, yo qué sé, en un colegio, pues los datos, las fichas de los estudiantes, los nombres, apellidos y algún dato más. En la segunda, podemos tener las notas en la asignatura de matemáticas. Otra, lo mismo con las notas en la asignatura de historia. Entonces, yo voy dejando esa información en distintas tablas y normalmente no estoy replicando
no estaría replicando todas las columnas siempre, sino que yo puedo utilizar unos campos clave, que yo digo, oye, pues si en la primera tengo el detalle de saber el nombre del alumno, dónde vive, su dirección, o el teléfono de contacto de sus padres, lo que sea, puedo añadir una siguiente columna que sea ID, un indicador, ¿vale? Un numérico, y ese ID lo puedo replicar en la siguiente tabla donde estoy indicando las notas de todos los alumnos en matemáticas y con decir que en la primera fila ID igual a 1 y su nota en matemáticas, como es ID igual a 1, yo ya podría saber quién es si consulto la otra tabla, ¿vale? Entonces, eso sería más un modelo relacional. Son modelo SQL, ¿vale? Luego, para procesar esos datos y para servirlos en un entorno de consumo de Business Intelligence, pues ya habría que hacer algo más de procesamiento, habría que cruzar eso y generar cubos, como pone aquí, por ejemplo, o labs, pero esto ya es algo más avanzado, ¿vale? ¿Y qué nos da un no SQL? Pues un no SQL es que no tienes, digamos, ese esquema. Tú puedes tener bases de datos que sean documentales, donde yo voy creando unos índices, pero se ingestan una serie de documentos que pueden tener distintos esquemas, además. Puedo tener otras que sean tipo grafos, otras tipo columnar, otras tipo clave-valor, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen las no SQL? Que al no tener ese esquema de tablas con una estructura, vamos a decir, muy lineal, ¿no? Como vemos en el esquema del SQL, pues yo, por ejemplo, si tengo un proyecto de IoT, ¿no? Donde estoy guardando datos de sensores, en un caso de base de datos elegiría una no SQL, porque para ese almacenaje de datos variable valor timestamp, si tengo mucha volumetría de datos, seguramente voy a conseguir un mayor rendimiento porque no necesito, o sea, no tengo un almacenaje donde tenga que estar completando un montón de columnas, sino que sería variable valor timestamp y un montón de filas hacia abajo, ¿vale? Entonces, con una base de datos columnar, por ejemplo, seguramente luego a la hora de hacer consultas obtendría una mayor ventaja, ¿no? Un mayor rendimiento en las mismas, ¿vale? Entonces, simplemente esto es un poco a nivel conceptual. SQL os va a sonar más, vuelvo siempre al ejemplo de Excel, ¿vale? A tablas, filas, columnas y modelos de relación con claves, ¿no? Con esos IDs que hemos dicho. Ese modelo puede estar bien y darnos respuesta a muchos casos de uso. De hecho, a día de hoy las bases de datos SQL siguen siendo las más utilizadas, viendo un poco el análisis cross entre industria y empresa en general. Y las bases de datos no SQL, pues en los últimos años, poco a poco, se han ido instaurando más. Sobre todo en el mundo IoT, son las que dan un mejor rendimiento y unas mejores características. Y pues hay que elegir un poco también, pues igual que hablábamos antes del tema de los costes, el tema del performance, que os estoy diciendo ahora es importante, pero también un poco en base al caso de uso y a los conocimientos, ¿no? Que se tenga por el equipo de unas y de otras, ¿vale? Sí que es verdad que a la hora de trabajar con las no SQL, que tradicionalmente ha sido siempre más complicado, porque incluso muchas de ellas tenían y algunas aún tienen hasta su propia sintaxis, ¿no? A la hora de hacer las consultas a los datos y demás, poco a poco están incluyendo una posibilidad de hacer consultas, como dicen, tipo SQL, lo llaman así, para que alguien que ha trabajado en el mundo relacional pues pueda hacer un select no sé cuántos y lo haga bastante rápido, aunque por detrás haya un motor que esté transformando eso al tipo de consultas que realmente utiliza este tipo de base de datos. Aquí tenéis un poco también otra comparativa de bases de datos no SQL versus lo que os decía al principio de la parte de Hadoop o la parte más batch, ¿vale? De procesamiento batch. Con el procesamiento batch vamos a poder hacer, en la base más de Big Data, vamos a poder trabajar con grandes cantidades de datos, ¿vale? O sea, vamos a poder trabajar con volúmenes donde esas particiones nos van a ayudar a realizar, a obtener resultados digamos, con un business case, ¿no? Controlado, o sea, decir, oye, la inversión de hardware y de tecnología que necesito, pues cumple, ¿vale? O sea, luego hay que ver la escala que queramos llevar, pero digamos que en ese caso vais a ver la diferencia versus hacerlo de una forma tradicional, como os contaba al principio. Y con las bases de datos no SQL podemos resolver muchos casos del casi tiempo real. O sea, en general las bases de datos no SQL dan una respuesta a un performance, a un casi tiempo real digamos, en la ejecución, ¿no? Cuando tú le haces una consulta, pues son bastante más rápidas. Pero
no vamos a poder, aunque las NoSQL también escalen cada vez más, no vamos a poder hasta ahora llegar, porque esto cambia muy rápido, a los resultados con volumetrías inmensas que tendríamos con Hadoop en cuanto a procesamiento, ¿vale? Hadoop tardará lo suyo, tardará su rato, su tiempo en hacer ese batch, ¿vale? No será tan rápido como NoSQL, pero habrá escenarios donde NoSQL pues, no pueda llevar ese volumen. Aquí tenéis unas estadísticas, ¿vale? Sobre todo en la parte de abajo primero, son de Stack Overflow. Stack Overflow es una web muy utilizada por desarrolladores, con lo cual las estadísticas que sacan se basan mucho en todo lo que dicen desarrolladores, bueno, desarrolladores de todo el mundo, ¿vale? O sea, ahí es una web muy utilizada y adoptada por distintos tipos de perfiles de desarrolladores. Y aquí, como podéis ver, de hecho, las 4 primeras, cuando veis las transparencias más en detalle, las 4 primeras son las que más se utilizan bases de datos relacionales, ¿vale? Por eso os decía que aunque yo estoy hablando mucho de las NoSQL, ¿vale? Pues las 4 más utilizadas son de ese tipo. Luego la siguiente que viene es una base de datos documental, ¿vale? Que es MongoDB. La siguiente es Redis, que es una base de datos caché, ¿vale? Y luego pues ya empieza a haber otro tipo de bases de datos, ¿vale? Y también deciros que esto es un entorno en constante evolución. Con el empuje de las bases de datos NoSQL de los últimos años, también está siendo muy habitual, primero, que haya una rápida evolución de las mismas, de las NoSQL, en cuanto a cosas como os decía, oye, las primeras versiones requerías de skills muy, muy específicos para poder trabajar y hacer consultas sobre ellas. Han ido evolucionando a que ya puedes hacer consultas más como en una base de datos tradicional SQL, por ejemplo, pero también van saliendo nuevas tecnologías de bases de datos de forma ahora bastante recurrente, ¿vale? Muchas de ellas incluso como servicio, o sea, ya no es que tengas tú que estar desplegando siempre en todos los casos una base de datos en una infraestructura, sino que muchas ya, sobre todo en los servicios cloud, ya vienen como servicio. Y bueno, pues es un poco el resumen. Aquí tenéis, os decía algunos de los logos, ¿no? Tenéis el de MongoDB, el de Redis, que era una caché. La parte del simbolito este azul hexagonal, esa es InfluxDB, que es una base de datos muy, muy utilizada en el mundo IoT, en los proyectos. Cassandra es una base de datos columnar que también se utiliza bastante en proyectos ya más amplios de este tipo de casuísticas. Igual ya no tanto en el mundo IoT, pero sí que se utilizan mucho en proyectos así con grandes volumetrías. Y luego, pues bueno, Postgre, MySQL, Oracle, ¿no? Que son muy utilizadas. SQL Server de Microsoft. Bueno, son un poco las referencias. Y por último, también quería entrar en el concepto en sí de Data Lake, ¿vale? Porque nosotros hoy en día, cuando tenemos un entorno de Big Data, siempre se acaba hablando, o casi siempre, de lo que es un ecosistema de datos, ¿vale? Un Data Lake. De hecho, veremos en temas posteriores de este módulo conceptos, o sea, el origen, ¿no? Que era el concepto más de warehouse, Data Lake, que es un poco este concepto intermedio, y llegar hacia cosas más como Lakehouse, ¿no? Que tiene otras capacidades, y todas estas terminologías no se asocian solo a la parte de almacenamiento, que es lo que estamos viendo este tema, sino también cómo se hace luego el consumo del dato. Entonces, esta transparencia la hemos querido incluir sobre todo para entender una cosa de la parte de los data lake, aunque vale también para lo que conoceréis en el siguiente tema de lo que es un lakehouse, porque indica algo que hoy en día es muy habitual escuchar, ¿no? En este tipo de proyectos, las buenas prácticas de cómo organizar los datos, ¿vale? Cuando yo tengo un proyecto de Big Data con muchos volúmenes de datos, con fuentes muy diferentes y con muchas veces un mapeo de procesos que tengo que realizar para del dato que me llega generar lo que luego me pide el caso de uso final, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de las arquitecturas lambda de adquisición, pues ahí os decía que no mandas todos los datos por el mismo camino, ¿no? Por el tema también de los costes y el rendimiento y demás. Entonces, con el almacenamiento también pasa un poco lo mismo. O sea, aquí lo que se proponen son buenas prácticas de cómo estructurar, por decirlo así muy simple, las carpetas, ¿vale? De datos cuando yo esté trabajando en un entorno Big Data, ¿vale? Entonces, voy a tener un raw data, o sea, dato crudo, que es lo que yo estoy recibiendo de los sistemas orígenes con esa adquisición, ¿vale? Una capa intermedia de datos donde yo estaré ya haciendo cierto procesado, puede ser cierta primer análisis de parámetros de calidad del dato, ¿no? Pues, oye, quitar nulos, por ejemplo, o alguna regla básica que considere que me puede dar ese valor.
Esos datos luego pasan a una capa más de procesamiento, pero todo es en la misma tecnología. O sea, no significa que estoy mandando de una base de datos a otra, sino que dentro de un mismo data lake, eso es como si tuviera carpetas, ¿no? Si estuviera organizando mis fotos y decir, estas son todas las fotos que tengo. Ahora voy a hacer un grupo de las fotos donde creo que salgo bien. Bueno, pues vas haciendo todo ese camino, ¿vale? Como os decía, la capa de procesamiento, ¿vale? Que es un poco ya la que ya hago algo más de preparado de esos datos para el caso de uso. Desde ahí ya se podría consumir, ¿vale? Y luego estaría la parte más de archivado, ¿vale? Que esa, bueno, puede estar un poco paralela al raw data. Lo que se suele hacer también es el raw data hacer como una bifurcación y decir, oye, el dato que yo tengo original, porque siempre intentas guardar, salvo que tengas métricas que se procesen y que por alguna circunstancia también se quieran guardar, también se pueden llevar al archivado, ¿vale? Pero normalmente lo primero que archivas es una copia del dato en crudo, porque al final el dato en crudo luego puedes hacer lo que quieras posteriormente. Es decir, oye, he tenido un problema, tengo que recuperar un intervalo de tiempo, ¿no? De datos que he perdido, que tiene algún tipo de corrupción, por lo que sea, pues con el dato crudo tienes la base. O sea, entonces con la base luego puedes hacer lo que quieras según el caso de uso, varios casos de uso o las reglas que quieras aplicar. Muchas veces se habla de este enfoque de los metales, ¿no? Que tenéis aquí en la derecha, de bronce, silver, gold, y va un poco a la misma idea, ¿vale? En bronce sería la carpetita donde llegan los datos que acabamos de guardar, ¿vale? Silver ya tengo filtrado, limpieza, aumentado, o sea que ya incluso cruzo datos, ¿no? Con varias fuentes, y Gold ya sería donde tengo ya los datos a nivel más negocio, ¿vale? Aquí pone Delta Lake, ¿vale? Porque es un tipo de estándar también de formato de datos, ¿vale? Delta Lake, antes os enseñaba la parte de Parquet, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, os decía, pues Delta Lake se basa en Parquet, en este formato, y luego tiene otro, digamos, tiene por encima una parte de metadatado, ¿vale? Pero no tenéis por qué saber, simplemente que sepáis que Delta Lake es uno de los más utilizados y que se basa en Parquet y, bueno, pues que en los conceptos en los entornos de Data Lake es muy común. De esta parte, pues eso, recordar un poco esas buenas prácticas a la hora de guardar los datos, ¿vale? Entonces, en este tema 5 hemos visto un poco la capa, en ese flujo de ciclo de vida de los datos, hemos visto la capa de almacenamiento, ¿vale? Hemos explicado los distintos tipos de almacenamiento que hay, el por qué, ¿no? En la parte de almacenamiento frío, almacenamiento caliente, el por qué las diferencias entre SQL y no SQL, tipos de bases de datos, ¿vale? Luego la parte también haciendo mención, ¿no? A la parte de Hadoop y el por qué, porque tiene mucho peso, de hecho es el peso más importante también, no solo el procesado, sino también la parte de almacenamiento en las arquitecturas Big Data, ¿vale? Y el por qué es diferencial respecto a otros tipos de tecnologías previas más tradicionales y luego, pues como acabamos de comentar, estas buenas prácticas a la hora de trabajar con el almacenamiento en un entorno de Big Data, en este caso ya en un data lake. Pues esto sería un poco el tema 5 de almacenamiento de datos del módulo 5 de Big Data y Business Intelligence. Muchas gracias.